La historia de las guerras está llena de hombres y mujeres con talentos especiales que saltan a la fama mundial por sus proezas. Muchos de ellos pasan a las estatuas o los grandes mausoleos. Algunos, por el contrario, prefieren huir de la escena pública y pasar por muertos o por desaparecidos. Es este el caso de uno de los espías más famosos de la historia, al que todos creían muerto en la guerra, alias Garbo. En una pequeña, lejana y paradisíaca playa venezolana, un hombre callado, risueño y tranquilo vive sus días luego de escapar de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que ha escogido Venezuela como su casa y a Choroní como su hogar, donde hizo una familia y tuvo hijos. Invirtió en el crecimiento del pequeño pueblito costero en la zona central del Caribe venezolano y disfrutó cada día de la hermosa naturaleza. A la vista de todos, simplemente era Joan, un español llegado después de la guerra para rehacer su vida, amigo de sus vecinos, amable, buen padre y esposo. ¿Quién iba a imaginarse que estaban ante la presencia de uno de los espías más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial y de la historia moderna? Bienvenidos una vez más a Dato Mata Relato. Yo soy Francisco Pérez Alviares y les contaré la historia de alias Garbo, el espía que engañó a Hitler y que vivió sus últimos días en Venezuela. Esta primera parte es presentada por la Fundación Venezuela Inmortal, Venezuela Presidentes en Instagram y la Bóveda Books Carabobo, líderes en libros selectos y antigüedades militares en el país. La Segunda Guerra Mundial puso a Europa de cabeza. Fueron millones de muertos y desplazados a través de distintos países. Sus daños colaterales llegaron hasta los rincones del mundo y sus efectos siguieron en el tiempo, dividiendo a la humanidad en dos grandes bloques tras el fin del conflicto armado. Uno de los países que estuvo involucrado en el conflicto mundial de manera poco protagónica, aunque no menos importante, fue España. Un país que se recuperaba de una guerra civil, una crisis económica gigante y ahora una serie de nuevos aliados por medio del dictador Francisco Franco, los gobiernos de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Varios años antes de esta situación, a principios de la década de los años 30, la crisis política tenía a la monarquía pendiendo de un hilo. Varios gobiernos sucesivos intentaron devolver la histórica constitucionalidad a los reyes españoles frente a los cada vez más numerosos y radicales grupos integrados por anarquistas y socialistas que proponían una nueva república emulando la Revolución Rusa y con la intención de unirse como aliados fundamentales a los intereses de la Unión Soviética. Para 1936, Joan, de tan solo 24 años, es el encargado de dirigir una granja avícola a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona. Un domingo 18 de julio, que tenía pensado ir de excursión con sus amigos, escuchó por la radio que se había producido una intentona militar. Intentó llamar a sus amigos y conocidos por teléfono para averiguar qué estaba pasando. Tras las llamadas, entendió que había gente peleando y matándose en las calles, había barricadas en las plazas y avenidas. Un hecho que preocupó rápidamente al muchacho, que decidió salir en busca de su novia. La situación empeoró y se hizo evidente que no se trataba de un simple golpe militar. Nadie había caído en cuenta que había iniciado una contienda de guerra civil que duraría 3 años y que dejaría a ciudades españolas en escombros. Pujol, cada vez más nervioso, decidió esconderse. Era una época donde reinaba la más terrible confusión. Todo se trataba de delación. La gente denunciaba a sus propios vecinos, ya fuera con los republicanos que asesinaban a miembros del clero y a los anticomunistas, o posteriormente a las fuerzas franquistas, quienes asesinaban a cualquiera relacionado al movimiento comunista. En tiempos de la guerra entre el ejército y la República de los Comunistas,
la hermana de Joan, Elena, y su madre fueron detenidas como contrarrevolucionarias, pero gracias a un pariente que era miembro del sindicato anarquista CNT, se libraron de una muerte segura y fueron puestas en libertad. Por estos tiempos se había implementado el llamado Servicio Militar de Cuota, un servicio obligatorio por 6 meses, donde Joan integró el 7º Regimiento de Artillería Ligera cerca del puerto de Barcelona. Una unidad de caballería que le obligó a aprender a montar a caballo. En medio de la crisis, los republicanos llamaron a las filas a todos los oficiales de la reserva, por lo que era su deber incorporarse, pero llegó a comentar que le repugnaba tan solo pensar tomar partido en los hechos de la guerra. No acudió al llamado y se escondió, por lo que fue declarado un desertor a la República. Pasaron unos meses entre varios escondites, incluyendo la casa de su novia, cuando fue denunciado por vecinos afines a la revolución. Una patrulla policial llegó para capturarlo y se lo llevó a él, a su suegro y su cuñado. El mayor miedo de Pujol era ser condenado a muerte por desertor. La vida valía tan poco en estos momentos que un paredón de fusilamiento o una bala en la cabeza por parte de algún revolucionario mantenía a la expectativa al joven oficial. Una noche, luego de varios días en prisión, las gestiones entre la novia de Joan y una miembro del Socorro Blanco lograron generar el escape en medio de la madrugada, algo muy peligroso donde otra vez volvió a la clandestinidad. Posteriormente, y como sacado de la historia del pianista de Varsovia, Pujol vivió todo el año de 1937 escondido en el apartamento de unos conocidos en una pequeña calle escondida cerca del puerto de Barcelona. La guerra estaba cada vez más cerca, y si lo encontraban, la muerte era segura. Pasaron los meses, pero los dueños de la pequeña pieza se marcharon para escapar del fuego y la sangre. Pujol se quedó solo en el lugar, sin comida, sin agua, y con el peligro de no hacer ruido, porque podría ser delatado por los vecinos, que creían que el pequeño departamento estaba deshabitado. 3 veces por semana, una chica le llevaba comida. El resto del tiempo lo pasaba en una quietud total, angustiado por el temor a ser descubierto. De la represión y el aislamiento, enfermó y perdió 20 kilos, cobrando el aspecto decrépito de un anciano, aun cuando tan solo tenía 25 años de edad. Al tiempo, la chica que lo alimentaba logró obtener documentos falsos para que Joan pudiera salir de su escondite, y aquí empieza su gran aventura. Un breve corte publicitario de quienes hacen posible este programa y regresamos. Si quieres saber más sobre este tema e incluso adquirir antigüedades militares tanto de Venezuela como de muchos países del mundo, debes seguir en Instagram a la Bóveda Military Books con envíos en Venezuela y a nivel internacional. Un antiguo amigo dirigente de la Unión General de Trabajadores le sugirió que debido a su experiencia fuera a ver personas que dirigían las granjas avícolas en la región. Al presentarse en estas granjas, encontró a antiguos compañeros de la Real Escuela de Avicultura con quienes había trabajado, por lo que por un momento sintió tranquilidad. Ya con sus papeles y sin el peligro de ser capturado, toma el mando de una hacienda avícola en San Juan de las Abadesas, lejos de Barcelona y a solo 30 kilómetros de la frontera con Francia, por si algún contratiempo surgía, pudiera escapar rápidamente del país, pues ya no tenía contacto con nadie de su familia. Todos habían desaparecido. Joan cuenta que esta etapa fue relativamente fácil. Hacía un trabajo que le gustaba y caminaba diariamente unos 20 kilómetros para ir al trabajo, que le servían como entrenamiento para cruzar la frontera, pues ya había decidido irse a Francia, pero estas fronteras estaban protegidas por los revolucionarios y la única ley que imperaba era la ley del plomo. Poco después, una expedición de personas que querían escapar hacia Francia fue interceptada. Algunos fueron detenidos, otros asesinados en el acto, y la guardia fronteriza fue reforzada, por lo que el miedo volvió a la vida de Pujol. La crisis económica y la corrupción de los políticos locales ponían muchos problemas a la granja avícola dirigida por Joan, y cuenta al final de estos días: estaba decidido a cambiar de bando porque pensaba ingenuamente que una vez que hubiese pasado a los nacionales,
me dejarían vivir mi propia vida. Joan había llegado a la conclusión de que la única manera de pasar al bando nacional o el bando de los anticomunistas era alistarse como veterano en las tropas de infantería republicanas, con la esperanza de que lo enviaran al frente, donde tendría la posibilidad de desertar. Con falsos documentos que lo hacían más viejo de lo que era, lo alistaron sin problemas en el ejército republicano, donde planeaba luego pasar al bando nacional. En esta oportunidad lo enviaron a un campamento de instrucción cerca de Borjas Blancas. La demanda de tropas era tan grande que el entrenamiento solo duró un par de semanas, por lo que Joan, para no ser carne de cañón, se ofreció como técnico de telegrafía. Odiaba ser soldado y tan solo quería escapar para vivir su vida. Faltaba mucho tiempo para que se hiciera realidad. Cuando el cuerpo de señales de los socialistas se dio cuenta que no era ningún técnico telegráfico y que tan solo había dicho mentiras, lo castigaron poniendo cables en diferentes frentes en los puestos de mando, donde muy cerca del Ebro, un bombardeo los dejó paralizados del miedo. Las condiciones de vida en el frente eran muy malas, abundaba la moral baja, la falta de disciplina, y los soldados se quejaban de la forma en que se estaba dirigiendo la guerra, hablando con frecuencia de entregarse al enemigo. Tan solo comían lentejas todos los días en los 3 platos, y desde el otro frente solían gritarles: rojos, ¿qué os han dado hoy de comer? ¿Otra vez lentejas? Famélico, desilusionado y anhelando encontrarse en un medio más acorde con sus ideas, decidió acelerar los planes de cambiar de bando. Diría posteriormente: pasar de filas republicanas a las nacionales fue el mayor acto de locura que haya cometido jamás. A las 7 de la noche, Joan y 3 compañeros más se dispusieron a desertar. Ya estaba oscuro. Tomó 2 granadas de mano, pero sin intención de usarlas, según relata. Sus compañeros salieron de una manera tan torpe por la trinchera que activaron todas las alarmas. La patrulla empezó a perseguirlos y dentro de sus nervios perdió la noción del tiempo y el lugar donde estaba. Se vio regresando de donde había escapado. Apenas se dio cuenta, Pujol volvió a correr en sentido contrario, esquivando los disparos de la línea de fuego republicana hasta que pudo llegar a la maleza que lo cubrió mientras lo buscaba la patrulla. Un breve corte publicitario de quienes hacen posible este programa y regresamos con el final de esta primera parte de la historia de Joan Pujol. Venezuela Inmortal es una fundación para la divulgación y preservación de la historia y el patrimonio venezolano, dentro y fuera del país, con un alcance de más de 1 millón de lectores en todo el mundo. Busca en las redes sociales Venezuela Inmortal y su proyecto Venezuela Presidentes, la historia de nuestro país al alcance de un clic. Joan pensó en lanzar las granadas a la patrulla, pero se acobardó. Siguió escuchando a lo lejos las voces de la trinchera de los nacionales que seguían la burla diaria por los platos de lentejas que servían los republicanos. Fue entonces donde decidió seguir las voces para entregarse, no sin antes temblar de terror. El que posteriormente sería el espía que engañó a Hitler está al borde de la muerte entre 2 trincheras. ¿Qué pasará después? No te pierdas la segunda parte de esta importante historia en Dato Mata Relato. Síguenos en las redes sociales en las cuentas de Venezuela Inmortal en Facebook, Instagram y YouTube. Y también disfruta de este segmento grabado en Spotify suscribiéndote a Dato Mata Relato. Yo soy Francisco Pérez Alviares y fue un placer estar con ustedes. Nos escuchamos en el próximo programa.